Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast. Hoy me acompaña Juan Camilo Duque, una persona que nos va a contar un poco sobre su experiencia. Hola, Juan Camilo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Ay, bueno, gracias a ti por aceptar. Bueno, cuéntanos un poco cómo te pareció la experiencia vivida en Aldea Púrpura. Bueno, nosotros ya nos habíamos reunido para un reencuentro en el 2018, hace muchos años, y eso a mí me cambió muchísimo la vida, diría yo completamente, porque me cambió mucho la forma de pensar y les vamos a contar mucho de eso ahorita, pero ya hablando de ayer, de la experiencia de Aldea, de todo el tema gastronómico y todo lo que estás armando aquí en el restaurante, me gustó muchísimo porque pude asimilar, como darle, tú me decías, dale como existencia a tus emociones, y yo las veía en la salsa, las veía en la comida, las veía en absolutamente todo, y como que fue más fácil identificarlas y tratarlas desde ahí. Bueno, a todos un poco contarles que Juan Camilo lo que hizo en Aldea fue encontrarse con sus emociones, por eso hace referencia a que las pudo ver a través de la comida. ¿Y cuál de esas emociones te causó más impacto? ¿Qué pasó? ¿Pudiste efectivamente identificar y cómo sientes que te pudo ayudar? Pero lo que más impacto me causó fue cuando me dijiste que lo que sentía era miedo a afrontar las cosas que no he afrontado, porque yo le llamé pereza, le llamé desmotivación, o inclusive en un momento te dije que no tenía algún nombre, que no sabía identificarlas, sí. Y tú me hiciste una lectura súper bien de que era el miedo, y cuando yo ya reflexioné como al fondo, como que sí, lo veía el miedo por allá escondido diciendo no me veas, no me veas, y realmente lo logramos identificar, y fue como el primer paso para yo decir, sí, realmente lo que tengo es miedo, y lo primero que tengo que afrontar es ese miedo para poder dar el siguiente paso, que es lo que queremos hacer. Bueno, Juan Camilo, pero tú dices que sentías miedo, y cómo, si últimamente te hemos visto súper activo en las redes sociales, invitando a todo el mundo, promoviendo algo que haces muy bien, te felicito. Me gusta mucho lo que estás haciendo. ¿Cómo haces para vencer ese miedo? Porque algunos te vemos afuera y decimos, yo por ejemplo te veo, yo digo, ay por Dios, ahí él no tiene miedo, está totalmente seguro. ¿Cómo es esa combinación? Bueno, ¿tienes o no? ¿Eres seguro o no? ¿Qué pasa ahí en tu vida? Bueno, yo hace mucho tiempo, yo diría que hace más o menos año y medio, perdí el miedo a la gente, perdí el miedo al que dirán, a si les parece bien o si les parece mal, o ese miedo de yo de pronto mostrarme de una forma muy natural y que a las personas no les gustara. Entonces sí, de pronto si en los videos los chicos que me ven muy seguro, hablando con gente y parándome ahí sí me da miedo porque son nervios, pero los afronto y no me dejo llevar por ellos. Yo hablo más del miedo personal a superar mis límites, porque yo en este momento siento que soy una persona muy productiva y siento que estoy haciendo un proyecto muy bacano y tengo muchas cosas de que estar orgulloso, pero también personalmente identifico muchos errores que tengo, que quiero cambiar, que no he podido cambiar. Bueno, tú dices algo importante y quiero como llevarte un poquito atrás en la historia. Y es que cuando yo te conocí, tú estabas, y hace unos años, ¿verdad? Hace muchos años. Hace muchos años, como 6 años, te conocí y estabas pasando por un proceso personal diferente, ¿sí? O sea, estabas de pronto en un momento de depresión, de estar muy desubicado, de no tener un norte claro, y yo te vi como otra persona totalmente diferente. Entonces puedo decirte que sí me siento también muy orgullosa de ti, porque veo otra persona, veo otro carácter. Entonces también es importante que tú veas que has avanzado mucho. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿qué momento era el que estabas pasando? ¿Y qué herramientas usaste para que pues, te ayudara un poquito a salir de ese estado? Bueno chicos, para ponerlos en contexto, cuando yo conocí a Ana tenía más o menos 20, 21, 22, no estoy muy bien en la fecha, pero nosotros hicimos el reencuentro en el 2018. Justo cuando nosotros hacemos el reencuentro, yo era un joven que estaba inclinado a ser DJ, yo tiraba mucho a la música, a las fiestas electrónicas, al trasnocho, al desorden, a todo eso. Tenía un vicio súper horrible que era el cigarrillo, yo fumaba todo el día y toda la noche. Mi vida estaba sin un norte, yo no tenía absolutamente nada. Yo en mi persona sabía que lo que quería hacer era un DJ famoso, pero no sabía nada más. Yo no sabía absolutamente, yo solo trabajaba por eso y ni trabajaba por eso. Yo solo me levantaba todos los días y hacía lo que me apetecía hacer, y de pronto trabajaba un poquito en la música, y así me fui muchísimos años.
En ese momento cuando nos conocemos, aparte de eso, yo venía de una ruptura, de una relación de 2 años y medio, entonces estaba súper hundido porque no estaba en la posición musical que quería, no tenía los ingresos que quería, y aparte me había dejado pues la relación con la que yo estaba, no, yo estaba re mal, y no tenía ninguna parte donde agarrarme, yo decir, no es que acá me voy a sostener, no tenía en ese momento. Entonces, ¿de qué te agarraste en ese momento? ¿Cuál fue ese salvavidas que recibiste? Bueno, el salvavidas para mí fue el reencuentro en cuanto a todo el análisis interior que yo nunca había hecho. Entonces yo dirigía mi vida en cuanto a lo que te digo, quiero ser DJ, ¿cómo? No sé, pero es lo que quiero ser, ¿por qué? No sé, o sea, eso estaba ahí, no tenía nada, no tenía un propósito, yo tenía un sueño musical que ni siquiera sabía por qué lo tenía, solo fue algo, de pronto un día vi un video y me gustó y yo dije quiero hacer eso, me gustó, me parece chévere y ahí me tiré para allá, pero nunca lo hice bien tampoco. Entonces desde ese reencuentro que fueron 3 días, chicos, yo empiezo a analizarme y a preguntarme muchas cosas del por qué me gusta la música, por qué vivo como vivo, por qué fumo todo el día, por qué tengo la vida que tengo, pero ya más inclinado a lo emocional, o sea, qué es lo que me hace feliz, qué es lo que me llena, por qué estoy haciendo. Entonces yo empecé a resolver esas preguntas, yo decía, ¿me gusta la vida que tengo? No. ¿Por qué fumo? Lo único que estoy haciendo es hacerme daño, entonces no tiene sentido. ¿Me gusta la música? Sí, pero no me va a llevar a la vida que quiero, porque yo ya tenía amistades que tenían la fama que yo quería tener, pero no la vida que yo quería tener. Entonces ellos tenían el dinero, las fechas, las fiestas, todo, pero la vida de ellos como tal, lo que giraba en torno a ellos, a mí no me gustaba. Entonces yo decía, amo la música, pero no me gusta la vida que me va a llevar a la música. Entonces yo dije, no. Tomé una decisión muy drástica y fue decir, no, a lo que me había dedicado 10 años de mi vida. Yo llevaba 10 años en la música porque yo empecé desde el 2010, era 2008, más o menos 8 años, y yo trabajé mucho por eso, muchísimos años. Y dije, no, lo voy a dejar. Y mi tío tiene una compraventa. Entonces, como yo no estudié en la universidad, yo salí del colegio y no estudié en la universidad, y lo único que sabía era hacer música, pues yo no sabía hacer absolutamente nada más. Entonces yo empecé a decir, bueno, ¿ahora qué voy a hacer para generar ingresos? Que sería lo primero a resolver. Y mi tío que tiene una compraventa, nosotros habíamos intentado trabajar muchas veces y nunca se nos había dado. Más por mí que por él, porque yo realmente cuando él me invitaba yo ni paraba bolas. Entonces yo dije, no, le voy a dar una oportunidad, le pedí trabajo, me dio la oportunidad. Pero yo desde el primer día yo dije, yo tengo que ser bueno en esto y voy a dar todo de mí para cambiar mi vida. Y me anclé como a eso, como al trabajo y como al pesar. Justo en ese momento mi mamá se había ido del país. Mi papá se fue cuando yo tenía 9 años y nunca había venido. Y mi mamá se fue cuando yo tenía esa edad, más o menos hace 4, 5 años, 6 años. Se fue, entonces yo quedé solo con mi hermanita. Mis padres no me ayudaban económicamente en nada, entonces era como, o yo lo hago o nadie lo va a hacer por mí. Entonces yo me aferré al trabajo y a empezar a cambiar cosas de mi vida. Entonces dejé de fumar, me alimenté bien, me metí al gimnasio. O sea, yo di un giro completamente a raíz del reencuentro. Eso te iba a preguntar, porque se preguntarán algunos de ustedes qué es el reencuentro. Los pongo en contexto y les cuento. El reencuentro es un retiro que hacemos básicamente de 3 días, de un fin de semana, en donde exploramos todo nuestro sentir emocional, en donde hacemos un proceso de perdonarnos, de reconocernos, de vibrar en gratitud, en amor, de reconocer un poco el propósito de vida. Juan Camilo fue uno de los participantes desde hace más o menos unos 6 años y precisamente nos manifiesta cómo es esa experiencia del reencuentro. Fue como un salto cuántico, cuando uno dice fue una transformación. Me cambió la vida. Obviamente, muchachos, no fue de un día para otro, o sea, no fue que yo salí del reencuentro y dije ya, el Camilo que soy hoy, por ejemplo, no. Fueron meses y años, porque les estamos hablando que eso fue hace 6 años. Entonces, yo salgo del reencuentro y empiezo a cambiar muy lentamente, pero ya identificando ciertas cosas y ciertas emociones. De las herramientas que tú recibiste en el reencuentro, ¿con cuáles te quedaste? ¿Cuáles te afianzaste o qué es lo que más recuerdas? Lo que más recuerdo era madrugar, salir con los pies descalzos al pasto y ver, porque eran como las 5:30 de la mañana, y mientras salía el sol, hacer el ritual del sol, del fuego y de pronto cerrar los ojos y sentir esa emoción de estar presente. A mí eso me cambió mucho porque yo nunca he estado presente, es más, hasta el día de hoy
como te decía yo ayer, lo pueden de pronto ver en la experiencia después. Mi reto diario es lograr el estar presente. Yo siento que nosotros debemos trabajar en mente, cuerpo y espíritu. O sea, para mí nosotros nos enfocamos mucho por el sistema o por la sociedad en trabajar y generar dinero. Entonces todos los días se levanta y tengo que generar dinero, tengo que generar dinero, tengo que generar dinero. Y cuando yo tenga dinero, ya, voy a ser feliz. Y no, realmente si no trabajas en tu emoción, si no buscas qué son los problemas emocionales que tienes de atrás, de presente, de todas estas cosas que nos llenan mentalmente diariamente, que nosotros decimos, no, es que yo tengo todos mis problemas es porque no tengo el carro 2023, o no tengo la casa de mis sueños, o la esposa de mis sueños, y realmente cuando tú empiezas a tener estas cosas te empiezas a dar cuenta que no es eso. Que interiormente siempre va a haber algo que no, con lo que no estás. Sí, ¿y cómo se llena ese vacío? Pues haciendo todas estas herramientas y todos estos espacios que tú haces acá en el restaurante, con los retiros, con todo esto. Siento que eso nos ayuda a identificar qué es lo que realmente nos llena ese vacío. ¿Tú recuerdas qué situación de tu vida sanaste específicamente en el reencuentro? Bueno, yo creería que dos, principalmente. La primera con mis padres. Porque mis padres, pues como te digo, mi papá se fue cuando tenía 9 años, mi mamá tuvo problemas de adicciones casi toda mi vida. Entonces yo tuve una infancia de verdad un poquito, no difícil, porque realmente no fue difícil. Entonces eso a mí me generó también de pronto problemas que no había identificado hasta ese día que nosotros empezamos a hablar y que empezamos a hacer todos estos ejercicios, que son tantas cosas que es difícil de describir, muchachos, lo tienen que vivir, de verdad. Yo creo que para mí, no sé si lo que vaya a decir es correcto o no, pero yo siento que uno debería hacer por lo menos una vez al año esto, o una vez cada 6 meses si se da la oportunidad, porque es como desintoxicarse. Exacto, tú decías precisamente ayer cuando elegiste el plato de aquí y ahora, que necesitabas estar más presente, que necesitabas como tener esa comprensión de cómo logro estar más presente y qué significaba, porque básicamente estar más presente nos va a dar esa posibilidad de poner en potencia todas mis cualidades, todos mis talentos y pues de escuchar realmente lo que yo quiero. Hace 6 años hiciste el reencuentro y resulta que ahora vuelves a conectar con estas herramientas. Tú lo dices, es necesario que por lo menos sea cada año, cada 6 meses. ¿Qué le dirías tú a las personas que nos están escuchando que de pronto descuidan mucho su bienestar emocional, que en realidad no hacen ninguna práctica porque todo esto requiere pues también del compromiso personal? Bueno, lo primero, chicos, es que cuando mi mamá trabajaba con Ana María y mi mamá empezó a hacer esto mucho antes que yo, cuando yo la veía, en mi ignorancia, yo no le prestaba atención y yo sentía que eso no iba a servir. Y siento, muchachos, que muchos que me están escuchando dirán, ¿eso para qué? Sí, yo era de esos, yo decía lo mismo. Pero como te decía, yo estaba en un momento en mi vida que toqué fondo y cuando yo voy al reencuentro, yo había terminado mi relación hace 10 días. No, y esa ruptura fue ya como el choque, como que yo llegué y pum, toqué el suelo, yo dije hasta acá llegué, o sea, ya no hay, más para abajo no hay, sí, más para abajo no hay. Yo sentí en ese momento que más para abajo no hay. Entonces mi mamá justo estaba en la actividad y mi mamá me decía, vaya, dése la oportunidad, eso le sirve. Y yo, no, pero yo estaba en ese momento de tocar fondo, que yo, de lo único que me pude agarrar fue eso. Yo dije, sería lo único que yo encontré la saber. Sí. Por lo menos te diste esa oportunidad de explorar. Entonces, ¿qué le digo a las personas yo a partir de ahí? O sea, no esperen tocar fondo. Porque tocar fondo a veces a mí me sirvió mucho y me cambió mucho la vida, tocar fondo. Pero no necesitan tocar fondo. O sea, si ustedes están viendo este canal, ustedes están viendo estos programas, estos videos, desen la oportunidad, no van a perder nada, antes al contrario, van a ganar muchísimo. Porque esto es algo que uno tiene que practicar diariamente. Y yo te decía, inclusive en estos días que hablábamos, yo decía, me da mucha frustración, mucha rabia que en las entidades del gobierno y de la escuela y de todo esto no enseñen, por lo menos, o mencionen estas actividades de tienes que tener una emocionalidad y fijarte en tus emociones y tener lo que hablábamos ayer, herramientas para poder solucionar ciertos momentos. Y si todos tuviéramos esto y todos tuviéramos el conocimiento de esto, yo creo que viviríamos en un mundo completamente diferente.
Entonces, ¿qué le digo a las personas? Dense la oportunidad. En Armenia tenemos estos espacios, porque antes no los teníamos, por ejemplo. Claro. O sea, si yo no te hubiera conocido a ti, imagínate. Si tú no hubieras intentado crear estos espacios acá en Armenia, yo que, ¿sí me entiendes? O sea, es como de que en este momento tenemos la oportunidad, estamos a pasos de hacerlo, entonces inténtenlo, no van a perder nada, van a ganar muchísimo. Incluso la actividad que realizó Juan Camilo, que fue de todo un fin de semana, pues requiere de programación, requiere que tú te vayas pues con más tiempo, de pronto un mayor presupuesto, pero hay actividades que están a la mesa, como en Aldea Púrpura, que básicamente te ponen en la mesa. En alguna parte te habían puesto en algún restaurante en la mesa, que pudieras saborear tu miedo, que pudieras saborear la paz, el amor, y que pudieras escuchar una frecuencia, una meditación, que pudieras escribir. ¿Lo habías experimentado? Jamás, jamás. Inclusive después del retiro, nunca. Del reencuentro, jamás. No lo había hecho. Yo empecé a adoptar muchas de las herramientas que nos brindaron en el reencuentro y a buscar en internet, a tratar de capacitarme de qué podría hacer y qué me servía un poquito más a mí. Y a mí me funcionó muchísimo. O sea, yo cambié, como les digo, completamente, y te vuelvo y te menciono, no sé qué estaría haciendo yo en este momento si no lo hubiera hecho, porque no sé de qué me hubiera pegado para salir de donde estaba. No, pues a todos sí quiero decirles que Juan Camilo, pues me siento súper feliz, súper orgullosa de ver cómo has estado sacando tus proyectos adelante, y que efectivamente vale la pena darse la oportunidad de trabajar en tu bienestar emocional, de arriesgarse, de reconocer cuál es el conflicto que a mí no me deja avanzar, porque en esa época, ¿cuál crees? Estás pasando esa tusa, pero ¿cuál crees, o cómo esa relación que tenías con tus papás te tenía estancado? ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo como que yo ya en piloto automático. O sea, yo no tenía norte, ni sur, ni este, ni oeste, ni ningún lado. Y ya en piloto automático. Entonces yo no me fijaba en si estaba feliz, si estaba bravo. O sea, nada, yo simplemente reaccionaba a lo que me iba sucediendo todos los días, y la gran mayoría de cosas yo decía, no me importaban. Nunca. Y tal vez pensaste que siempre iba a poder ser así, que no te importara. Y incluso cuando yo pensaba en mis padres, en mi infancia, en todo lo que yo viví, digamos, en mi entorno, y yo decía, no, es que yo soy capaz con eso, yo puedo con todo eso. Entonces era como llenar un bultico, que se iba llenando y llenando y llenando y llenando y llenando, y yo nunca trabajé en él, jamás. Y aparte de que no trabajé en él, nunca le presté atención. Entonces cuando yo llegué donde ti, yo tenía ese bulto que ya me estaba aplastando en el piso, y ni siquiera lo había identificado. Es que yo digo que lo más importante y lo más difícil es identificarlo. Ajá. Porque era lo que yo te decía, cuando escuchamos estas conversaciones no prestamos la atención suficiente, entonces decimos, no, eso no es para mí, pero es que esto es para todos. Entonces yo no lo identificaba, yo no decía, tengo esto. Entonces lo primero fue identificarlo, y lo empecé a vaciar mucho en el reencuentro. Desde ahí, después de que salí, a medida del tiempo, cada vez era más liviano, más liviano, más liviano. Entonces, hasta el día de hoy, que ya siento que estoy en un punto, como yo te decía en la experiencia, yo siento que estoy en un punto positivo, en un punto de calma, en un punto de seguridad, pero estoy a mucho de la persona que quiero ser. Y ya la persona que quiero ser ya la tengo ahí, ya tengo el norte, ya digo, tengo que trabajar para llegar hasta allá y superar los miedos y todo lo que habíamos hablado ayer. Muy bien, entonces la invitación a todos aquellos que todavía siguen cargando un bulto como el que estaba cargando Juan Camilo, con estas experiencias, con estos conflictos no resueltos, la invitación es a sanar, la invitación es a que exploren a través de estas experiencias que ofrecemos en Aldea Púrpura, que ofrecemos a través de nuestras redes también en el contenido, a explorar qué es lo que verdaderamente tengo que soltar y qué es lo que verdaderamente yo quiero hacer con mi vida, porque solo hasta que yo me suelto y me libero de tanta carga, voy a tener esa posibilidad de pensar, bueno, qué es lo que verdaderamente quiero hacer con mi vida y hacia dónde quiero caminar. De escucharnos. Yo conozco tantos amigos y tanta gente que he encontrado, pues gracias a lo que estamos haciendo con la ruta, que inclusive con el éxito que nosotros pensamos que es éxito, que suponemos que es el éxito, no son felices, y no son felices porque están haciendo cosas que realmente no les llena ese vacío del que hablábamos. Entonces, inclusive llegando a tener éxito en el trabajo, en la carrera o en lo que la sociedad dice que es éxito, no vamos a encontrar la felicidad que de verdad encontraríamos interiormente, en nosotros mismos.
que era lo que decíamos ayer, que era que ni siquiera felicidad, era plenitud. Entonces, para mí es el único camino. Bueno, y por último, quiero que nos cuentes un poquito de esas satisfacciones que has recibido en la ruta, en ese proyecto tan hermoso, en donde estás promoviendo tantos talentos y tanto emprendimiento quindiano. Bueno, la ruta sale, primero que todo, yo estaba trabajando con mi tío en los carros, duré 4 o 5 años trabajando con él, y yo escuchaba muchas historias de las personas que iban a comprar vehículos allá, de éxito. Entonces yo les preguntaba a mis jefes cómo habían llegado esas personas a tener tanto éxito. Entonces ellos me decían, no, es que este es fulanito, montó su empresa y trabajó tantos años y lleva muchos años trabajando en eso y le fue bien. Y así todas las historias, eso a mí me motivó muchísimo. Entonces yo decía, si ellos pueden en la misma ciudad, con las mismas oportunidades, es más, con menos oportunidades que yo. Que antes que era más complicado. Y antes, o sea, entonces yo decía, yo también soy capaz, yo también puedo. Entonces yo empecé a trabajar en mi economía y en todo el tema del trabajo y a crecer ya como empresa, no como un trabajador, sino como empresario. Y me fue súper bien. Pero era lo que te decía, no me llenaba completamente. O sea, yo sentía que yo trabajaba, tenía un resultado y ya. Entonces yo decía, no, yo quiero aportar algo más, quiero aportar algo más. Y en el canal vi la oportunidad de contar las historias de éxito de las personas y que esas historias, como a mí me pasó de motivarme con ellas, a las personas les motivan. Entonces yo dije, me voy a dedicar a esto para poder no solo generar ingresos, sino también generar un valor para las personas, para que puedan también tomar estos ejemplos. Porque así no en el aire, el de Alexa de Punto.cl. Alexa era una persona que a los 17 años estaba embarazada sin dinero y le tocó salirse de la universidad pues precisamente por su situación. Se fue a vivir con el novio y en la casa en la que vivían lo sacaron porque no habían pagado el arriendo, imagínate eso. Y hoy tiene una de las empresas de celulares más importantes de la ciudad y ha cumplido poco a poco todos sus sueños. Entonces si ella pudo, esa muchacha que nos está viendo ahorita, que está pasando la misma situación, y escucha, si Alexa pudo en la misma ciudad, con las mismas oportunidades, con la misma situación, se ven reflejados en esas historias y dicen, yo puedo porque puedo. Porque nosotros ninguno somos diferentes, solo que tomamos acciones diferentes. Entonces si uno trabaja y hace lo que estas personas hacen, si tomamos ejemplo, porque ella decía, trabajaba así, 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 podemos llegar a tener resultados parecidos. Bueno, a todos los que nos han estado escuchando, que nos están viendo, motivarnos como Juan Camilo, pues a escucharnos un poquito y precisamente pues como a mirar qué ha pasado conmigo, qué ha pasado en mi interior. Y pues nada, una invitación es a seguir creyendo. Bueno, muchas gracias Juan Camilo y muchas gracias a todos por estar pendientes de nuestros contenidos.